Cerramos esta semana nuestra programación habitual de programas pues con el formato que ustedes ya bien conocen y entre los que encuadraríamos Una ciudad distinta. Va a cerrar esta temporada, volveremos después del verano. Con nosotros va a cerrar Victoria Morales, a quien es un placer como siempre, Victoria. Muchas gracias. Aquí en nuestro plató. Ya para ir cerrando casi el año, entramos en una época totalmente distinta. El municipio cambia mucho en verano, hay que reconocerlo, porque vienen muchísimos turistas, la meteorología es que da un vuelco total y absoluto. Pero hay que prepararse para muchas cuestiones, hay que dejar trabajos hechos. Y me llama especialmente la atención y creo que es bueno que nos centremos en ello porque da para mucho, ¿no? Para abrir un debate interesante. El llamado Centro de Atención Inmediata. Sí. Es eso de lo que tanto se habla de atender a las personas sin hogar. Hay mucha gente que opina sobre el tema. Pero luego hay que ponerse a trabajar en el asunto y el Ayuntamiento ha hecho su apuesta. Sí. Efectivamente, como ayuntamiento hemos hecho una apuesta con el Centro de Atención Inmediata que cada vez está más cerca su apertura. Pero hemos hecho una apuesta seria, una apuesta desde el compromiso social, una apuesta estudiada. Hablamos de que llevamos trabajando en este formato cerca de 1 año y medio. Nos avala la situación de los sin techo habiendo hecho un estudio. Una de las becarias universitarias que vino a desarrollar esa beca en la Delegación de Derechos Sociales, una psicóloga, le encargamos que nos hiciera un diagnóstico de algo que nos preocupaba mucho y que hasta ahora nadie se había puesto a estudiar: la complejidad del fenómeno de los sin techo en Marbella. Con ese estudio y con esa evaluación ya éramos capaces de saber cuántas personas había sin techo, qué necesidades nos requieren, qué perfil de personas y qué posibles soluciones le podemos dar. Y con ese estudio detallado y ese diagnóstico podemos buscar fórmulas que realmente den respuesta a estas personas. Es muy fácil que los demás, los que no vivimos en la calle y sin techo, seamos muy propicios a opinar la solución que hay que darle a los sin techo. Se hace muy simplista, ¿no? Porque dice, a quien no tiene casa, désele casa, y a quien no tiene comida, désele comida. Sin embargo, eso es muy simplista, muy populista y además muy cercano a épocas muy complejas que hemos vivido, yo diría muy cercanas a posturas muy fascistas, porque hablamos de asistencialismo y de beneficencia, algo que nosotros, desde que entramos en el gobierno, queremos desterrar. Hablamos de políticas sociales integradoras y que intervengamos en las personas desde lo profesional para intentar conseguir los cambios necesarios para que salgan de esa situación, porque lo que nosotros queremos es que los sin techo salgan de esa situación y encuentren un ámbito de convivencia, un ámbito laboral, una salida a su enfermedad que les haga retornar a la sociedad. El dar techo durante 5 días, como lo puede hacer el albergue de Málaga o otros albergues que también hemos ido a visitar, como en la ciudad de Zaragoza, no dejan de ser medidas paliativas. Dejamos de ver a esas personas durante 5 noches en la calle, pero realmente no le estamos aportando nada a esas personas. De ahí que ya después de ver el diagnóstico, empezamos a debatir con Cruz Roja, puesto que Cruz Roja lleva el programa Intemperie y también conoce muy bien el perfil de las personas sin techo, qué recurso podíamos habilitar para darle solución. En la encuesta, el 80 y algo % de las personas sin techo lo que nos piden o lo que requieren ellos para salir de su situación es un empleo. Ni siquiera una vivienda, sino un empleo. Con toda la razón y con todo el sentido común del mundo le ponen a esa, que es lo que encuentran ellos su salida. Ahora, la tienen muy difícil, porque han desconectado tanto de la sociedad que muchos de ellos incluso se encuentran indocumentados. Hay problemas de adicciones en algunos casos, hay problemas de salud mental, hay rupturas y separaciones. Hay que intentar
retornar a una situación normalizada con profesionales para que luego puedan encontrar empleo, que es lo que quieren los sin techo, porque nadie se había parado a preguntarle a los sin techo qué es lo que querían. Muy fácil hablar de darle una solución de un albergue y paliarle unas cuantas noches, pero eso no es lo que nos dicen esos sin techo de Marbella que hemos entrevistado. Por eso arrancamos de esa semilla que hemos ido trabajando y podemos desgranar y podemos estudiar en profundidad en qué va a consistir, pero realmente lo hacemos desde la conciencia del sentido común y de intentar dar respuesta a aquellos a los que le queremos dar respuesta y que además les hemos preguntado. Claro, a mí lo primero que me viene a la mente, o sea, yo quiero debatir esto y hablarlo tranquilamente porque el Ayuntamiento ha tomado esta decisión, está Cruz Roja de por medio, que yo creo que para quien más y quien menos es un aval, ¿no? En todos los sentidos, porque además Cruz Roja siempre ha tenido el acierto de estar alejada de cualquier mecanismo político en cuanto a siglas, ¿no? Sí. Siempre se ha mantenido unos índices de independencia muy grandes y tiene la credibilidad de la práctica de todo el mundo, sea cual sea su opinión, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, claro, la gente oye que se ha creado un centro de atención inmediata, pero después verá a personas que están sin hogar, los verá en la calle y dirá, bueno, ¿qué pasa? Que era mentira aquello que me contaron, ¿no? Entonces, era un poco ahondar en eso, ¿no? Mira, cuando le trasladamos a Cruz Roja nuestra intención y sabiendo que Cruz Roja pues trabajaba directamente con el mismo colectivo de los sin techo y estuvimos además debatiendo ese documento que teníamos en la delegación del diagnóstico del sinhogarismo en Marbella, íbamos en la misma línea, en esa acción integradora, un espacio que ya ellos además lo tienen articulado en Málaga, pero sí que es verdad que este tendría toques innovadores, algo distinto porque, bueno, pasa el tiempo y vemos necesidades concretas y así lo hemos plasmado en el convenio. Un espacio donde puedan estar los sin techo de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días del año. Que sea un espacio confortable, un espacio amable, donde vean profesionales que lo que inicialmente les preocupa es su bienestar y su estar conforme y a partir de ahí empezar a trabajar con ellos ese compromiso. No nos preocupa el que pernocten en la calle, sí nos preocupa el que no se comprometan a querer cambiar esa situación. Además, tenemos el complemento de las pernoctaciones en los hostales que no las hemos dejado ni las vamos a dejar. Es más, apenas era significativo las pernoctaciones que había en hostales en la época de gobierno del Partido Popular. Nosotros estamos hablando en 2016 que hemos abonado desde la Delegación de Derechos Sociales 1.441 pernoctaciones para familias y personas en esta situación tan extrema. Eso es algo que no vamos a dejar con aquellas personas que realmente quieran comprometerse a seguir trabajando por cambiar su situación, que es suya. Y además a los sin techo les tenemos que seguir manteniendo el derecho, como a todas las personas, del libre deambular y que a nadie se nos olvide. A mí me llama mucho la atención que haya venido personas a mantener cita conmigo, bueno, por inquietudes que a mí me inquietan más esas personas que me lo han venido a trasladar. Siendo su inquietud que había personas sin techo durmiendo en la calle. Pero no les importaba la situación de esas personas, no les importaba las actuaciones que con todas y cada una de ellas, esas personas, ha hecho la Delegación de Derechos Sociales. Simplemente, o sea, que se las quitaba de su portal y lo ponían en el portal de al lado, le daba igual, ¿no? Eso es, esa es una realidad. Y nosotros no estamos para quitar el lado de esa Marbella invisible, que es una realidad. Queremos intentar cambiar. Por eso es en ese espacio de descanso donde habrá sillones, donde habrá sala de estar, su televisión, su cafetera, su microondas, sus zonas de juego y sus despachos para que los psicólogos, los trabajadores sociales, los monitores intervengan. Incluso se va a dotar con un abogado, porque bueno, pues hay situaciones de los sin techo que pueden ser incluso complejas, con temas, por ejemplo, judiciales o de separaciones o de acciones que tenían que haber emprendido y con su situación sin techo pues las han dejado de un lado. Tenemos que intentar normalizar su situación jurídica. Fíjate tú
lo importante de este centro de atención inmediata y no nos vamos a lo básico. En ese sentido, estamos muy en la línea de Cruz Roja y Cruz Roja con nosotros, en que lo que queremos es intentar hacer una intervención integral y cambiar su situación. Que lo de paliar una noche sin techo no es tan grave como el intentar sacarlos de esa situación tan compleja. A ver si me equivoco, aunque quizás haya algunos elementos comunes, pero yo me imagino que en un 90% el tratamiento que se da al asunto no tiene absolutamente nada que ver. No es lo mismo, pongamos, la familia que tiene un problema grave, están durmiendo en el coche, no tienen otros familiares que les ayuden, llevan X años en el paro, pero son gente que quiere trabajar y que está en disposición de trabajar, porque muchas de estas otras personas que estábamos mencionando por temas de adicciones, por enfermedades mentales, por otros motivos, es que ni siquiera estarían preparados para trabajar, pero estas otras quizás sí, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el sinhogarismo, ¿no?, que ha mencionado una vez, con el sin techo, esa persona que lo que está es totalmente alejada de la sociedad y requiere también un trabajo de reparación. A mí es una palabra un poco fría, pero a mí es la que me viene a la cabeza, ¿no? Alguien que está estropeado y hay que repararlo, ¿no? Disculpen si suena un poco inhumano lo que estoy diciendo, pero creo que explica a lo que me refiero. Para mí no suena inhumano porque además efectivamente es un término que hemos trabajado también con Cruz Roja, porque realmente hay que reparar daños. Simplemente hay que reparar daños personales, daños sociales, personas que se sienten totalmente desencantadas con la sociedad. Este es el perfil, realmente aquellas personas que se ven en la calle por una situación complicada y una crisis económica, están las ayudas económicas para darles salida, también pernotaciones que hemos hecho de urgencia y las ayudas al alquiler. O sea, esa es una realidad distinta que se está cubriendo también con el 1 millón de euros de emergencia social, pero estamos hablando de un perfil muy concreto al que también luego podemos articularle esas ayudas. Ojalá podamos decir a los 4 o 5 meses vamos a articular una ayuda para esta persona para que se busque un alquiler, porque ya está capacitado para tener una convivencia en comunidad. Y esa decisión la van a tomar profesionales en la materia. Efectivamente, y nosotros tenemos a disposición los recursos económicos de la Delegación de Derechos Sociales para hacer ese seguimiento en esa inserción, que no va a ser rápida, pero sí que los tendremos a disposición. Ese es el camino de inserción que tú dices. Tenemos que buscar dónde está esa ruptura, repararla y que retornen. También en esos espacios van a poder hacer actividades formativas. Dentro de, una vez que ya se sientan en una situación cómoda con los trabajadores, puedan hacer acciones formativas y acciones incluso vinculadas al ámbito laboral y poderles hacer algún tipo de oferta de empleo. O sea, para nosotros creo que sería conseguir los objetivos que queremos. No el quitar porque no nos guste la gente verla en la calle, sino que realmente salgan de esa situación tan compleja que vive. Es un programa y un proyecto muy complejo, que lleva mucho tiempo trabajándose, pero también consideramos que es un proyecto de calado, que además ha venido para quedarse. Realmente está hecho con conciencia, con conocimiento, con datos y se va a incluir en la política social, creo que con un anclaje suficiente como para que nadie venga a desmontar ese sistema de atención a las personas sin techo. Ese proyecto que quiere Cruz Roja, es como quiere hacerlo Cruz Roja. Totalmente. Cruz Roja y la Delegación de Derechos Sociales totalmente de acuerdo en desarrollarlo así. Vale, que no podría ser que es Derechos Sociales quien quiere, le encarga a Cruz Roja y Cruz Roja a lo mejor lo hace a regañadientes o cree hacerlo de otra manera, entonces sí podría ser una fuente de conflicto, pero haciéndose lo que quieren los profesionales, lo que quieren los que saben, eso tiene que tener continuidad. Al final, como tú dices, Cruz Roja es una ONG que lleva pues instaurada en la sociedad, no solamente marbellí, sino a nivel nacional, muchísimos años, y tiene una credibilidad suficiente como para ser capaces además de decir que no era el proyecto que ellos hubieran deseado. Sin embargo, en este sentido, vamos a la par de que lo que necesitamos no es un albergue para paliar una situación, sino un centro de atención para intentar regenerar y reconstruir aquellos daños que tienen esas personas para volver a retornarnos a la sociedad. Bueno, del edificio no hemos dicho nada, está en Miraflores, en Huerta de Cerra. Efectivamente, exactamente. Ahora mismo iniciará la obra la semana que viene. Hemos considerado que una obra de asentamiento era necesaria. Vamos a restituir
toda la instalación eléctrica, porque además corría riesgo, pues es una instalación muy antigua, entonces vamos a ganar en seguridad en ese sentido. También vamos a hacer ese edificio accesible con una puerta de emergencia que antes no tenía, a arreglar pues los cerramientos, las carpinterías, todo aquello que le dé una mayor confort. Vamos a bajar los techos para que también sea más sostenible medioambientalmente para la hora de instalaciones climáticas o de calor, y también vamos a habilitarle, y estamos ya pidiendo pues mobiliario para que también lo tenga, ¿no? Que una vez que arranque pues tenga lo suficiente para que sea un espacio digno de atención, ya digo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 365 días del año estará abierto. Venga, pasamos página, cambiamos de asunto. El protocolo sociosanitario, dicho así suena como algo complejo, algo difícil, algo que no terminamos de entender muy bien, pero entiendo, hasta donde yo sé, mantener un contacto con las entidades vinculadas a la salud, a la sanidad, hospitales, centros médicos, etcétera. No sé si privado y público ambos o solo el público. Solo el público. Digamos, unir distintos agentes que tienen que ver con la salud de las personas. Efectivamente. Una cosa que me sorprendió mucho, porque es muy habitual que tengamos y estemos trabajando con personas que se encuentran en una situación muy extrema de salud o una alta hospitalaria, distintas actuaciones o temas de salud mental vinculadas con la sanidad, y nos encontremos con la problemática también en la Delegación de Derechos Sociales con esas mismas personas. Me sorprendió mucho que se actuaba y se actuaba bien, no se actuaba mal, pero a buena fe de los profesionales. Es decir, tiraban de teléfono el trabajador social de la delegación, llamaba a la trabajadora social del hospital, a ver si lo solucionamos, pero claro, a voluntad, y además sin contar ni con plazos ni con algo estipulado para trabajar con estas personas. Consideré que eso tenía que estar regulado. ¿Cómo nos relacionamos con otras instituciones con las que además están trabajando con las mismas personas? Al final lo que decidimos y lo que hacemos desde la Delegación de Derechos Sociales es trabajar con las personas, estén en la situación en la que estén. Porque el hospital y los centros tienen trabajadores sociales, también tienen un departamento, claro, que muchos ciudadanos no lo saben. Efectivamente, claro, tienen tanto los centros ambulatorios, tienen trabajadores sociales, como el Hospital Costa del Sol, y también está el departamento y de salud mental, que depende del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, pero también tiene aquí en Marbella anclado una unidad de gestión con la que los trabajadores pues habitualmente se conectaban. Le trasladé en una de las reuniones que yo mantengo habitualmente con los trabajadores sociales de la delegación que consideraba que había que esto organizarlo, ¿no? Que esto estaba muy bien actuar a la voluntad, pero bueno, y esto porque además es una manera también de hacer balance, de hacer evaluación, de saber qué recursos tenemos desde la delegación, pero también qué recursos tiene la Junta de Andalucía, y les pareció muy buena idea, porque al final también en muchas ocasiones ellos necesitan el apoyo político para arrancar aquellos proyectos que consideran. Y desde hace un año llevan trabajadores de los ambulatorios de los 3 centros ambulatorios, del Hospital Costa del Sol de Salud Mental, y trabajadores de la delegación trabajando en este documento para que quede plasmado la forma en la que nos regulamos, las cartas de servicios de todos, y también incluso una hoja de derivación. Como pasa de un ambulatorio, te hacen una hoja de derivación al hospital, ¿por qué no tener una hoja de derivación de la Delegación de Derechos Sociales al ámbito hospitalario o ambulatorio, o viceversa? De tal manera que todas las administraciones competentes en trabajar con las personas podamos actuar y tengamos tiempo para actuar. Hay muchas ocasiones que, como se ha hecho a la voluntad, nos hemos encontrado con un alta hospitalario y no tener capacidad para, por ejemplo, activar un recurso de residencia para una persona mayor, mientras que la Junta resuelve. Pues son cosas diarias que parecen muy sencillas, pero no eran nada sencillas. Es una forma de relacionarnos donde tiene que existir el compromiso también de llevarlo a cabo. Lo hablé con la delegada de Políticas Sociales de Málaga, Ana González, le pareció muy bien. Lo aprobamos, el documento y ese borrador, con los directores de los centros ambulatorios, y ahora se ha aprobado por Junta de Gobierno local para tener ese compromiso. Yo creo que va a ser un libro de referencia para muchos profesionales, y tenerlo ahí para decir, y no volver loca a mucha gente, porque en muchos casos están los recursos, pero el profesional de
una institución no conoce que hay recursos adecuados para esa persona en otra. Fíjate tú lo fácil que es tenerlo plasmado todo en un documento. Además es un documento pionero en el que ya se han fijado y han puesto su vista profesionales como es el Colegio de Profesionales de Málaga. Además son documentos vivos que siempre se pueden ir enriqueciendo con el tiempo a medida que vayan surgiendo nuevos instrumentos. Claro, es que no para de venirse a la cabeza una reflexión al respecto de todo esto. Todo lo que hemos hablado en este programa desde que hemos empezado solo tiene sentido si hay inversión. En todos los sentidos, ¿no? Sí. Hablamos de... Yo mismo no desconocía que los centros hospitalarios tienen trabajadores sociales, ¿no? Ahora mismo se carga uno eso y te cargas una pata de todo ese trabajo que se está haciendo, y hay un centro de atención inmediata. Cruz Roja habrá que financiarlo también, el funcionamiento cotidiano, el propio edificio remozarlo. En definitiva, todo esto es política. Cuando alguien dice por ahí, no, es que a mí la política no me interesa, pues no, es que esto es precisamente, ¿no? De esto se trata, y estamos asistiendo con frecuencia cuando se dice que falta inversión para estas cosas. Estos son los ejemplos. Sí, si aquí no hubiera inversión para todo esto de lo que hemos hablado, pues hubiéramos, en vez de programa de eso, pues hubiéramos contado chistes, o hubiéramos hecho otra historia, pues no teníamos nada que contar, ¿no? Además, y esto va por ayuntamiento, gobierno central, Junta de Andalucía, etcétera. Además, apuntar una cosa y me parece muy bien que hables de inversión, porque mucha gente, cuando hablamos de lo social, habla de gasto. Y tú has hablado muy bien, has hablado de inversiones en general, pero también en lo social. Hay que invertir en recursos sociales para dar respuesta a la gente, y efectivamente esto es política, porque estos recursos lo que hacen y lo que intentan es beneficiar a las personas, darle un mejor servicio desde la institución y que ganen en calidad. Eso es inversión social, y esa es una realidad y necesitan recursos. Los recursos humanos también son inversión, también necesitan capacidad económica, y si no están, pues se desmontan los servicios públicos, y uno de los pilares de los servicios públicos tiene que ser los servicios sociales junto con la sanidad y con la educación, y necesitan de mucha inversión. Ya estamos en verano. Es otra parte del trabajo social también, los colectivos. Estas son fechas en que aprovechan, ¿verdad?, para desarrollar muchos eventos. La concejala va a tener que ir a muchos cócteles, muchas cenas de gala, y mira, eso es bueno, por lo menos un poco cansino a veces, porque yo como prima de la prensa también lo he vivido, pero son colectivos que buscan recaudar fondos para causas nobles. Claro, bueno, pues al final vivimos en un sitio fantástico como es Marbella, que nos avala el clima, y muchas veces no sabemos lo que tenemos también. El tejido social aprovecha y tiene que aprovechar, y es lógico que aproveche, este espacio estival, donde vienen muchos turistas y muchas personas a veranear a Marbella para dar a conocer ese tejido social con el que contamos tan importante. Pues ¿cómo lo hacen normalmente? A través de galas, de eventos, hay muchas galas y cenas, bueno, que al final también tienen su afán recaudatorio, porque también les sirve para seguir potenciando sus proyectos. Pues hablamos además de eventos señeros, que además entran en la agenda como municipio, ¿no? A nadie se le escapa pues esa cena de la Asociación contra el Cáncer que hace todos los veranos, donde pues se ven personalidades conocidas a nivel nacional, ¿no?, aprovechando que vienen a disfrutar del verano en Marbella. O hablamos de la Fundación El Fuerte, que hace también su cena de aniversario a favor de Bastiano Vergese, o la famosa Global Gift, que aprovecha también y trae a sus personas conocidas a disfrutar de Marbella, pero también aprovecha para que sean un reclamo para esa cena y gala benéfica. Pero también eventos deportivos como es Kilómetros por una Causa, que también se desarrolla en agosto, pues aprovechando que hay mucha gente veraneando y que habrá personas que también les gusta el deporte y la carrera, pues que también se apunten a este evento benéfico. La verdad es que son muchos, que es lógico, porque bueno, pues dar a conocer ese tejido asociativo, la cena de Concordia, que no se me olvide, que es muy conocida también en verano, otro clásico, exactamente, pues también eso hace en Marbella, ¿no? Y sí, para mí es agradable pues que ellos tengan esa sensibilidad, y la gente que viene también a veranear a Marbella tiene la sensibilidad de aportar al tejido asociativo, y se llenan esas cenas. Ojo con las huchitas.
Digo, ojo con las huchitas. Las huchitas son muy pocas veces al año, la Cruz Roja es Sí. 1 o 2 veces al año, creo, Sí. como mucho. Alguno más lo hace, pero es en mesas petitorias, Exacto. concretas, identificados, anunciados en los medios de comunicación, Sí. los colectivos. Por eso hacen también mucha política de comunicación, para que les conozcamos, que yo me los encuentro a menudo. Puedo Sí. mencionar algunos puntos en donde he tenido que llamar a la policía, porque claro, yo, como si vivo al día de Exacto. los colectivos y demás, cuando me Sí. dicen de una asociación que no me suena de nada, digo, anda, guarda la huchita que voy a llamar a la policía y ya puedes ir tirando. Ojo a las huchitas, que eso no es tan frecuente, ocurre pocas veces y no es normal ver tanta huchita. No, y normalmente para que la gente sepa cuáles son las que, porque además nosotros somos los que solicitamos el permiso a vía pública, ¿no? Hacemos de aval de las asociaciones y le pedimos a vía pública que dé el permiso. Normalmente suelen ser con mesas petitorias y además suelen ser asociaciones que son del todo conocidas para todo el mundo. Quien hace esas mesas petitorias de recaudación. El que te vengan con una hucha por la calle sin identificación ninguna, que la gente sospeche, incluso de huchas que yo he visto en centros, en restaurantes y en algún comercio, que de buena fe le dicen, mira, esto es de una asociación para... Y yo me he dado cuenta y he ido, mira, no está inscrita, no tiene identificación, hucha sin identificar de repente, bueno, que tengan cuidado. La identificación es necesaria, que las personas estén identificadas, y en Marbella, cuando hacen esas peticiones dinerarias, siempre vienen acompañadas de mesa, para que la gente también esté al tanto, y es bueno advertir a la gente que se pueden encontrar con gente tan indecente que aprovecha los más necesitados para sacar en el recaudación. supermercado, en el día de Trapiche, ahí es un punto que les encanta, por ejemplo. Ahí Exacto. la gente, ¿por qué no? Porque pregunten de qué asociaciones. Hagan como hice yo en su día y me dijeron del SIDA y del cáncer. Digo, ¿pero de cuál de las dos? Claro. ¿Desde Concordia? ¿Y desde con qué? Pues ya Concordia está. Antisida, que es la asociación. Efectivamente. Llama a la policía, evidentemente, nada, en cuanto aparece la policía salen Huyendo. pitando, pero yo digo ese punto porque es donde más he conocido, pero que hay muchos más, sin duda alguna. Victoria, muchísimas gracias. Muchas gracias a Se nos vosotros, como acaba siempre. el tiempo. Y gracias a ustedes, cuídense.